Hola jóvenes, en esta clase pues les voy a explicar lo que se iba a dar en la videollamada, debido a que por algunos motivos, ¿verdad? No voy a poder estar presente, principalmente por reunión en el colegio, pero pues ahora se les iba a explicar lo de los periféricos y las conexiones. En esta clase se les iba a dar una introducción sobre lo que son los periféricos y las conexiones de una computadora, y así se les iba a explicar los diferentes tipos de periféricos que hay y pues lo que es la unidad de los periféricos que se conectan a una computadora, la utilidad, perdón. Y pues esta información pues la pueden encontrar en la página 14 y 15 de la libreta, donde se va a hablar también de los periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Eso lo vamos a ver en el video explicativo. Bien, a continuación pues vamos a ver esta pequeña presentación, ¿verdad?, sobre los periféricos. Existen diferentes tipos de periféricos, entre los cuales podríamos mencionar, ¿verdad?, periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Acá vamos a hablar un poco de los puertos que se conectan a esos periféricos. Acá podemos ver la parte frontal y la parte trasera de lo que es un case, ¿verdad?, que nosotros conocemos como CPU, que realmente es un case y no un CPU. Pues como podemos ver acá, tenemos el botón de encendido y apagado de la computadora. Seguido de él vamos a encontrar lo que es la unidad de CD y de DVD. Luego encontramos este espacio que muchas veces no sabemos qué es ni para qué funciona, pero estos son los lectores de memoria. ¿Qué tipo de memoria podemos leer allí? Memorias USB, ¿verdad? Pero memorias SD, micro SD, etcétera. Y acá pues encontramos también lo que son los puertos de micrófono y audífonos en la parte frontal, ¿verdad? Porque también los vamos a encontrar en la parte trasera. Luego encontramos acá el puerto USB, ¿verdad?, que algunas computadoras en la parte frontal están en más de uno. Luego encontramos lo que es el switch de voltaje. Este nos va a servir para que pueda pasar energía a nuestra computadora. Aunque el switch de voltaje esté encendido, no nos funcionaría si nosotros no lo tendríamos conectado a una fuente de energía, que sería el conector de corriente. Si está conectada la computadora, valga la redundancia, este conector de corriente, no funcionaría tampoco si el switch de voltaje está apagado. Luego nos vamos a encontrar con estos puertos, que es el puerto para mouse y el puerto para teclado, que también se les conoce como puertos PS2. El que tenemos arriba, que es color verde, para el mouse, y el de abajo, que es como un color moradito, para el teclado. Luego a la par de él encontramos el puerto serie, ¿verdad?, que vamos a ver para qué sirve, ¿verdad?, y cómo se utiliza. Luego, debajo de él vamos a encontrar el puerto para el monitor, conocido también como puerto VGA. Y luego encontramos un puerto de firmware, ¿verdad?, que también sirve para conectar controles de juegos. Y encontramos seguidamente de él los puertos USB. Si se fijan, en la parte trasera trae más puertos USB, ¿verdad?, a diferencia de la parte frontal. Luego encontramos el puerto Ethernet, también conocido como puerto ERJ45, que es donde nosotros conectamos nuestro módem, ¿verdad?, o tenemos la conexión a internet. Luego encontramos la entrada de línea de audio, ¿verdad?, que también sirve para conectar micrófono o audífonos. Y encontramos acá también una salida de línea de audífonos, y encontramos un conector para micrófono en la parte trasera. Ahora vamos a pasar a identificar algunos dispositivos de entrada, ¿verdad?, que son micrófono, cámara web, touchpad, que es prácticamente el mouse del teclado. Tenemos el escáner, el mouse, el teclado y las placas de juegos. Luego nos encontramos con los dispositivos de proceso. Entre los dispositivos de proceso podemos mencionar el case, el CPU, las memorias RAM y las memorias ROM. Luego tenemos los puertos de salida de datos, entre los cuales podríamos mencionar impresoras, audífonos, parlantes y monitor. Y luego encontramos algunos dispositivos mixtos, ¿verdad?, que ahora en la actualidad se les conoce como dispositivos mixtos, pero también son parte de los dispositivos de almacenamiento. ¿Por qué se les llaman dispositivos mixtos? Porque hacen diversas funciones, entre las cuales podríamos mencionar almacenamiento, entrada y salida de datos. Y entre ellos tenemos la USB, CD, DVD, Blu-ray y floppy, que es el mismo disquete.
Bien, eso sería todo en base a la presentación. Ahora vamos a pasar a explicarles con un software para que ustedes tengan un poco más claro sobre lo que son los puertos de entrada-salida, ¿verdad? Y nos vamos a dedicar a hablar más que todo de puertos. Para que una computadora mantenga su flexibilidad, debe contar con ranuras de expansión y algunos puertos de comunicación con el exterior. Un puerto es un conjunto de líneas entre la tarjeta madre y los dispositivos externos, con especificaciones precisas de voltaje, de alimentación y de referencia, y el reloj de sincronía, etc. Bien, pongamos mucha atención o prestemos mucha atención en lo que les voy a mostrar en este momento, porque en base a eso usted me va a hacer la tarea, que va a ser un enlace que va a estar colgado siempre, ¿verdad? Aquí en este mismo espacio, y usted va a dar clic, ¿verdad? O lo va a tocar, lo va a llevar, ¿verdad? A la paginita para hacer esta tarea. Esta evaluación usted lo va respondiendo y luego toma una captura cuando finalice, y es lo que me va a subir por medio de Classroom. Vaya, tenemos acá lo que son los puertos, como les había explicado con la presentación anterior, tipo PS2, que son para el ratón y para el teclado. Hablábamos que este verdecito es para el ratón y el moradito es para el teclado, pero se llaman PS2. Luego encontramos el puerto USB, ¿verdad? Que ya todos sabemos cuál es la función de él. Luego nos encontramos con lo que es el puerto paralelo o tipo DB25 hembra, que este por lo general se utiliza para el impresor. Seguido de él vamos a encontrar el puerto serial tipo DB9 macho, que ya vamos a ver para qué se utiliza también, ¿verdad? En la siguiente lámina. Y encontramos el puerto tipo DB15 para la placa de los juegos, ¿verdad? Tipo hembra. Por lo general este que vemos aquí, el DB9, se utiliza para los escáneres. Ya vamos a ver de los que se utilizan en el súper. Luego tenemos el puerto tipo mini DB15, ¿verdad? Que es para monitor tipo hembra, que es el VGA siempre. Y luego, ¿verdad? Seguido de él vamos a encontrar el puerto tipo RJ11, que es para las conexiones del módem. Acá podemos conectar el módem. Y por último encontramos el puerto tipo RJ45, que es para conexiones de red. Ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de puertos que hemos visto en este momento, pero ya más específicos. Tenemos el puerto en serie o puerto serial, que este tipo de puertos es el que cuenta con dos líneas de transmisión, ¿verdad? Una de transmisión y la otra de recepción, por donde fluyen los datos, paquetes seriales. Un puerto serial permite comunicarse con dispositivos de baja velocidad, por ejemplo, en un módem externo, un ratón, un programador de PROM, etcétera. Este es el puerto más lento en cuanto al desempeño de una computadora, y durante muchos años se utilizó para conectar diversos elementos periféricos, y existen osciloscopios, multímetros, lectores de código de barras que todavía necesitan de un puerto serial para trabajar. Cuando habla de estos lectores de código de barras, es como los que se tienen en los super, ¿verdad? Con el cual están cobrando. Acá podemos ver, ¿verdad? Nosotros obtener una imagen, más o menos para que tengamos una idea de cómo es la transmisión de datos a través de este puerto. Podemos decir que un puerto serial es equivalente a una autopista de 8 carriles, que súbitamente se reduce a un solo carril, como lo estamos viendo acá, con el consiguiente congestionamiento, ¿verdad? Que provoca, obviamente, o sea, si después de traer 8 carriles nos reduce a 1 y vienen 8 vehículos en el carril, pues va a provocar lo que es congestionamiento. Entonces eso hace una lentitud en el flujo de datos. Por eso es uno de los puertos más lentos. En un puerto serie, las palabras de 8 bits que fluyen entre la computadora y los periféricos conectados se transforman en trenes de pulsos que viajan por una sola línea, limitando considerablemente la velocidad de transmisión, así como lo podemos ver en esta imagen. Luego pasamos a lo que es el puerto paralelo. El puerto paralelo, LPT,
¿verdad? O conocido también como LPT, que es acá donde nosotros vamos a conectar el impresor. La información se transmite simultáneamente por 8 líneas. Esto va a permitir que la computadora alcance una mayor velocidad de comunicación. Comúnmente, ¿verdad? Un puerto paralelo sirve para conectar la impresora, pero también suele usarse para el escáner, los discos externos, etcétera. Aunque es más rápido, ¿verdad? Que el puerto serial, el puerto paralelo tiene una grave limitación también en cuanto a su velocidad de transferencia. Esto se debe a su antigüedad, ya que este apareció junto con la primera generación de computadoras personales, es decir, con la primera generación de lo que son las computadoras. Imagínense hace cuánto salió, ¿verdad? Es bastante viejo, aunque hay impresores que lo siguen utilizando en la actualidad, que son muy pocos, pero sí hay personas que todavía tienen de estos impresores. La frecuencia máxima con la que el puerto paralelo y un puerto serial transfieren los datos es de 8 MHz, pero ambos están siendo desplazados por el estándar USB, que por cierto ya no es tan reciente ese estándar tampoco, pero ahora la mayoría utiliza ese estándar USB. Y acá podemos ver una imagen, ¿verdad?, de cómo los datos se van transmitiendo. En un puerto paralelo, ¿verdad?, la palabra de 8 bits se transmite usando una línea por cada bit, lo que garantiza altas velocidades de transferencia, ¿verdad?, de información. Pero si se fijan, todavía viene a ser un poco más rápido que el puerto serial, porque esta transmisión no se reduce a un carril, sino que se mantiene en los 8 carriles. Bien, pasamos ahora al puerto serial universal o puerto USB. Este permite comunicarse más rápidamente con los elementos externos y mejora el manejo de varios dispositivos a la vez. La mayoría de las impresoras, escáner, ratones, unidades de disco externas, etcétera, ya disponen de una nueva tecnología con su nombre, como su nombre lo indica, un puerto USB o bus serial universal. Transfiere los datos en forma serial y gracias a su gran velocidad de trabajo supera ampliamente a los puertos seriales y paralelos. De ahí su gran aceptación cuando usted, ¿verdad?, compre una motherboard, debe asegurarse que traigan los puertos incluidos USB con las especificaciones 2.0. ¿Por qué razón? Porque esta norma 2.0 implica mayor velocidad de transmisión y mayor flexibilidad que el estándar USB 1.0. De hecho, cuando usted adquiere una USB, si usted se ha fijado, a veces nosotros vemos que sea, por ejemplo, de 16 GB, pero trae una norma, ¿verdad? Un ladito por lo general en el empaque que dice 2.0, porque ese 2.0 la velocidad de transmisión es mayor que la de 1.0. Entonces, en eso también debemos de ser cuidadosos cuando adquirimos una USB. Luego pasamos a los puertos para ratón o teclado, que son los puertos PS2 y el puerto USB, que también se utiliza ya en la actualidad este estándar. Como su nombre lo indica, son conectores que reciben señales provenientes del teclado y del ratón y se conectan genéricamente como entradas PS2 porque aparecieron junto con los sistemas PS2 de IBM. Y físicamente estos conectores son idénticos entre sí, pero no son intercambiables debido a la popularidad que últimamente han adquirido los dispositivos con la interfaz tipo USB. Cada vez es más común encontrarlos en los sistemas modernos. Cuando dice que esos puertos PS2 no son intercambiables, significa que nosotros no podemos conectar en el puerto del mouse el teclado, ni en el del teclado el mouse. Entonces a eso se refiere. Bien, básicamente eso es todo lo que vamos a ver en esta clase. En el video explicativo se les va a explicar sobre lo que resta, ¿verdad?, de este software. Y al finalizar este video le pido de favor que haga la actividad para que tenga los conocimientos frescos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.